Muy buenos días YouTube, Eder con Siempre Fitness, una vez más con todos vosotros. Muy bien amigos, en este vídeo quería más o menos hablaros sobre cómo encontrar el gimnasio perfecto, ¿vale? Muchos de vosotros habréis empezado hace poquito, muchos de vosotros llevaréis años y bueno, muchos de vosotros hacéis más o menos ejercicios en casa, tenéis un par de mancuernas en casa y soléis hacer en casa, pero siempre llega el momento en el que con vuestros amigos, incluso vosotros mismos, queréis ir a un gimnasio, vamos, queréis juntaros con alguien o con vosotros mismos para ir a un gimnasio, queréis empezar a entrenar en un gimnasio. Entonces, en este vídeo más o menos os voy a dar las claves que deberíais buscar y deberíais tener en cuenta para encontrar el gimnasio que a vosotros os venga bien, el gimnasio perfecto, ¿vale? Bien, el factor más importante a la hora de buscar un gimnasio está en encontrar la equipación que vosotros necesitáis, toda la equipación para construir un físico, bueno, un físico en el que vosotros necesitáis, en el que vosotros estáis buscando, ¿vale? ¿Y esto más o menos en qué se resume? Se resumen en varios puntos. Una de las máquinas, una de las cosas que más a mí, por ejemplo, me importa, es la jaula de potencia, o el power rack, que se dice en inglés, ¿vale? Así como barras, barra olímpica, mancuernas, barra de dominadas y fondos, muy importante también, bancos, banco inclinado, y bueno, así como secundario yo lo pondría Smith Machine o máquina Smith, y estas máquinas de cables podrían venir bien, pero bueno, esos serían todos los puntos que más o menos deberíais tener en cuenta a la hora de encontrar un gimnasio bueno, un gimnasio que os venga bien, un gimnasio perfecto, ¿vale? El segundo punto es el entorno que tiene ese gimnasio, qué vibraciones os da ese área, ese gimnasio, qué gente os rodea mientras entrenáis, la luz, el olor, aunque parezca una locura, sí, la luz y el olor también importa mucho, y todos esos puntos, ¿vale? Muchos gimnasios parece que está mal visto el gritar, parece que está mal visto el echar un par de gritos, pero yo quiero que os preguntéis, amigos, ¿cómo podéis levantar 200 kilos en un peso muerto con 8 repeticiones o 6 repeticiones sin echar un pequeño grito? El hecho de gritar, aunque os parezca una locura, para mí y para mucha gente sirve de motivación, y a lo que vais al gimnasio es a ganar masa muscular, no a que la camiseta se os vea mejor o a que el pelito lo tengáis bien. Vais al gimnasio a ganar masa muscular, vais a la guerra, como mucha gente dice, ¿vale? Deberíais encontrar el área donde os encontréis cómodos con vosotros mismos, para estar mentalmente centrados, ¿vale? Para estar enfocados en ese gimnasio, porque no hay mejor preentreno que vuestra mente, amigos, que vuestra concentración, ¿vale? Eso es lo que deberíais mucho tener en cuenta. Y bueno, el tercero sería para mí la accesibilidad. ¿Cómo de lleno está ese gimnasio? Los horarios, ¿qué tipo de horarios tiene ese gimnasio? Si lo tenéis cerca de casa, cerca de una estación de tren o de metro o de autobús, si abre los domingos, todas esas pequeñas cosas que hacen que os sea más cómodo el ir al gimnasio, más cómodo entrenar, ¿vale? Deberíais encontrar el gimnasio en el que no tendríais que esperar una hora, por así decirlo, al plano inclinado o al banco para hacer press de banca, ¿vale? Deberíais encontrar un gimnasio que no esté tan lleno, porque muchas veces un entreno que os puede llevar 45 minutos se os puede convertir en 2 horas fácilmente porque está lleno de gente que realmente no quiere utilizar esas máquinas y están chateando con el WhatsApp o con cualquier cosa, ¿vale? Deberíais encontrar eso. Y bueno, el cuarto para mí sería el precio. Tenéis que buscar el gimnasio en el que os sea más asequible para vuestro bolsillo. Incluso en muchos gimnasios podéis negociar el precio. Os va a parecer una locura, pero debido a mi trabajo viajo por muchos países y cada 2-3 meses cambio de gimnasio, ¿vale? He pisado muchos gimnasios, tampoco llevo muchos años en esto, pero podría decir que he estado en más de 30 gimnasios, ¿vale? Y todos los gimnasios privados, para todos los que vosotros no lo sepáis, tienen unas tarifas. Tienen tarifas muy altas para gente que solo van allí meses, para gente de negocios, para gente que viaja. Tienen tarifas normales para el ciudadano de a pie y tienen tarifas un poco más bajas, incluso para estudiantes, para gente joven, etcétera, ¿vale? Entonces, os voy a dar un pequeño consejo. Deberíais, por así decirlo, mentir, deberíais decir que, por ejemplo, algún amigo vuestro está yendo allí ya, o más de 2 amigos, que vais a traer amigos nuevos aparte de vosotros. Deberíais negociar el precio, como si estuvieseis en el mercado, una cosa así, ¿vale? Deberíais negociarlo. Y luego, antes de buscar el gimnasio, buscad más o menos entre 5 gimnasios que os gusten,
comparad precios, negociad precios y id con ellos. Deberíais analizar los pros y los contras que vosotros podéis encontrar en esos gimnasios, ¿vale? Y bueno amigos, esto ha sido más o menos el vídeo, espero que os haya gustado, dadle a me gusta si es que os ha gustado el vídeo, de verdad, hacéis que esto crezca, comentad, suscribíos y a cuidarse.